Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más, tu amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús, con un estudio más de la palabra de Dios. Así que ponle me gusta, comparte. Si está en YouTube, ponle la campanita para que cada material nuevo que llegue pueda llegar a te dé la notificación, y así siempre iba subiendo temas diferentes y importantes. Vengo con otro estudio de la palabra de Dios que se encuentra, es una pregunta, dice: enseña 1 de Juan 3:9 que los cristianos convertidos no pecan. 1 de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 1 de Juan 3:1 suena bastante atemorizante para mucha gente, porque parece dar la impresión de que cuando una persona se convierte al cristianismo, él o ella no pecará más. Cuando compara ese versículo con su propia experiencia de cometer errores muchas veces y de tropezar con el mismo pecado vez tras vez, concluyen: o ellos no son cristianos, o Juan de algún modo debe de estar equivocado en lo que dice, o toda esperanza está perdida. Nosotros sencillamente no sabemos cómo vivir la vida cristiana, o la palabra de Dios no es confiable, al menos en este pasaje. Sin embargo, ninguna de estas conclusiones es necesaria. Dos conceptos que nos ayudan a entender mejor 1 de Juan 3:9. El primero es una perspectiva más amplia de la enseñanza acerca del pecado y el pecar, según presentada por el apóstol. En el Nuevo Testamento, las palabras más comunes para pecado son el sustantivo griego amartía, el verbo almatano. Estos términos significan fracaso en alcanzar una norma, o errar al blanco, equivocarse o transgredir. El verbo almatano significa pecar, obrar mal. Acerca del 25% de todas las veces que se usa en el Nuevo Testamento ocurre en 1 de Juan. Claramente el tema del pecado es muy importante en esta epístola. ¿Qué enseña el apóstol acerca del pecado? De acuerdo a 1 de Juan 3:4, es lo mismo que infracción, algunas versiones transgresión de la ley. Se expresa como rebelión contra Dios y sus mandamientos, a tal punto que la persona que pretende que no ha pecado en realidad hace a Dios mentiroso. El pecado se conecta con el diablo y se levanta en oposición a Dios. Dios y Cristo no tienen conexión con el diablo, y en cierto sentido lo mismo puede decirse del cristiano. El cristiano ha experimentado el pecado, pero también ha experimentado la solución al pecado. Esa solución, declara el apóstol vez tras vez, es el sacrificio expiatorio de Cristo en lugar de nosotros. Este sacrificio quita al pecador del dominio del pecado y lo lleva al estado de perdón y comunión con Dios. Este nuevo estado de comunión con Dios está separado de la vida del mundo, otra palabra favorita del apóstol Pablo, para el apóstol Juan. Dos veces Juan nos dice que el cristiano, la persona nacida de Dios, no peca o no puede pecar. En ambos casos usa la forma del tiempo presente del verbo almatano. Este uso es muy significativo porque en otra parte de la epístola, cuando habla del cristiano que peca, emplea el tiempo aioito. En griego, los tiempos verbales no solo contienen la idea del tiempo de la acción, sino también de la clase de acción. El tiempo presente con frecuencia se usa para expresar un tipo de acción lineal en marcha, como la proyección de un video, mientras que el aioito o pretérito simple o menudo expresa un acontecimiento singular, como una fotografía instantánea. El cristiano no puede tener un continuo estilo de vida de pecado, aun cuando puede pecar ocasionalmente. Lo que Juan nos dice mediante estos usos cuidadosos de los tiempos, en griego y gracias a su extensa teología del pecado, es que cuando los individuos se convierten en cristianos, reciben una nueva actitud hacia el pecado. Se les perdona su pasado al recibir el nuevo nacimiento.
ahora nacidos de Dios, deben vivir para Él, ser semejante a Él y mantenerse distante del pecado. Que el cristiano continúa luchando contra el pecado se enseña claramente en pasajes tales como otros. De hecho, los que pretenden no tener pecado en su vida son descritos por el apóstol como individuos que mienten y se engañan a sí mismos. Juan afirma claramente que el blanco del cristiano debe ser vencer el pecado. El cristiano no puede vivir un estilo de vida de pecado, una experiencia continua en tiempo presente. Este estilo de vida es el de derroteo de la persona mundana. El cristiano puede todavía tropezar, caer en un acto individual de pecado, la experiencia de la fotografía instantánea, pero vuelve a Jesús en busca de perdón y purificación. Primera de Juan nos enseña la verdad acerca del problema del pecado. El apóstol nos advierte que no guardemos del peligro de pretender que ya no tenemos ningún pecado en nuestras vidas. Esa pretensión es un autoengaño que consiste en no sentir necesidad cuando no existe sentido de necesidad. La propiciación ofrecida permanece sin uso. Qué lamentable es tener en la mano la inimitable tesoro de no reconocer y utilizar su poder. La única solución verdadera para el pecado se halla en Cristo. Amén. Debemos confesar nuestros pecados a Dios, que con misericordia nos perdona sobre la base del sacrificio de Cristo. Esta experiencia de nuevo nacimiento nos coloca en el sendero por el que Jesús anduvo. Y aunque podemos tropezar, Él nos levanta otra vez, nos purifica y nos señala la meta celestial. Ahora somos hijos de Dios y cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él. Qué maravillosa seguridad de perdón y gracia. Dios te bendiga.